Muchas gracias por la presentación. Después de escuchar la magnífica exposición de la doctora Diana Bernal, yo me quiero centrar básicamente en un aspecto más académico y quiero partir del artículo 49 constitucional que establece la división de poderes, en donde se establece que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, como todos sabemos, sin que puedan reunirse varios de estos poderes en una sola persona. En el esquema bicameral adoptado por nuestra Carta Magna, el Congreso de la Unión se integra con dos cámaras, diputados y senadores, las cuales comparten facultades de ejercicio conjunto y simultáneo, facultades de ejercicio separado y sucesivo, y facultades de ejercicio separado y no sucesivo. Además de que cada cámara tiene facultades exclusivas que le otorga la Constitución, como es el caso del 74, fracción cuarta, en donde la Constitución le otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de revisar, examinar, aprobar el presupuesto anual de egresos de la Federación. Y en este caso, en razón de la iniciativa presentada el 23 de abril para agregar el artículo 23 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que fue turnada a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se prevé que el presidente de la República, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modifique por su cuenta, sin la participación de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación, lo cual transgrede el principio de división de poderes que ordena este numeral 49 de la Constitución Política y hace nugatoria totalmente la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el referido presupuesto, lo que implica a todas luces su inconstitucionalidad. No hay nada más dañino para la democracia de un Estado como la concentración de poder político y el desequilibrio entre los órganos depositarios del poder del Estado, que en un momento dado puede llegar a ser muy frágil. El presupuesto de egresos de la Federación es presentado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados para aprobación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Ahora, esta labor que realiza la Cámara de Diputados en la revisión y aprobación del PEF es fundamental, es imprescindible en el aspecto democrático del presupuesto, porque por una parte la Cámara de Diputados actúa como representante del pueblo, el pueblo que quiere conocer el gasto público y las erogaciones detalladas en él que se han considerado necesarias para ser realizadas. Pero por otra parte también la Cámara de Diputados está desempeñando una función de contrapeso en el funcionamiento del engranaje de la maquinaria estatal, que aboga por un equilibrio en el ejercicio del poder y va en contra de la concentración y acumulación de poder. Aquí recordamos la célebre frase de Montesquieu, que el poder detenga el poder. Esto es lo que se está retirando con esta iniciativa. Entonces, esta facultad contenida por la Constitución, atribuida a la Cámara de Diputados, que implica el procedimiento de conocer, revisar, examinar el presupuesto e incluso modificarlo, es la que se elimina de esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Entonces, en adición al anterior, bueno, pues la iniciativa presentada, así como el dictamen a la misma, hablan de emergencia económica. No obstante, no es posible, como ya se mencionó, entender a qué se refiere por emergencia económica. Queda como un concepto vago, impreciso en cuanto a su esencia y también en cuanto, en todo caso, en el procedimiento para ser declarada. La iniciativa presentada es, desde mi punto de vista, totalmente innecesaria, toda vez que en la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ya se cuenta con los supuestos para enfrentar la crisis económica y además crisis económica de diversas índoles, detallando las maneras de compensar reducciones en los rubros de ingresos previstos en la Ley de Ingresos, incluso de distintas gradaciones, está perfectamente explicado. Así pues, esta adición a la norma en comento no resulta nada más innecesaria, sino violatoria del orden constitucional y dañina para los mecanismos de prácticas democráticas al interior del Estado, dado que generaría concentración de poder político y desequilibrio entre los órganos depositarios del poder ejecutivo.
Aquí resulta imprescindible, necesario, es urgente salvaguardar la facultad de la Cámara en materia del presupuesto de egresos de la Federación, porque al hacerlo se está protegiendo la división de poderes y con ello la Constitución y el Estado de Derecho, lo que implica que un trabajo colaborativo de los órganos depositarios del poder. Pues yo creo que en gran medida sería básicamente lo que tendría que comentar de inicio. Muchas gracias. Bueno, referente a lo que mencionaba el doctor Lara de las cláusulas pétreas, pues por algo lo son. Son cláusulas que deben estar presentes en todo momento, son inamovibles, en este caso en beneficio del mismo Estado. Y aquí la división de poderes es necesario preservarla a como dé lugar, en el sentido de que usted comentaba hasta dónde hay que llegar con la Constitución, hasta defenderla, vamos a decir, al extremo. Hay un jurista alemán, Peter Haberle, que incluso habla del derecho humano a la división de poderes. ¿Por qué? Porque la concentración de poder es dañina para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces yo creo que es fundamental la defensa de la Constitución. Gracias. Bueno, yo quisiera enfatizar que la presentación de esta iniciativa en el sentido de agregar esta fracción 21 ter es absolutamente innecesaria, porque la actual Ley Federal de Procedimiento y Responsabilidad Hacendaria cuenta ya con procedimientos y prevé situaciones establecidas en las fracciones segunda, tercera, qué hacer en caso de que los ajustes no sean necesarios, cuando sean menores las reducciones al 3% o mayores del 3%. Es simplemente cuestión de analizar perfectamente tanto el artículo 21 como el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Independientemente de todas las vaguedades y conceptos no definidos que menciona esta iniciativa, es necesario recordar que México ha atravesado por distintas crisis económicas en su historia. Y aquí podemos pensar en crisis como la del 95, la de 2001, 2009, distintas crisis. México no es ignorante en materia de crisis económicas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que una buena alternativa pudiera ser, en todo caso, crear un fondo para atender emergencias sin que por ello tuviera que modificarse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por mi parte, ya para el cierre, esa sería mi aportación. Gracias.